Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de esta comisión bicameral. Estoy convencido de que el diálogo, el intercambio de ideas y la presentación de informes al Congreso son componentes esenciales del funcionamiento del sistema republicano. En unos meses estaremos presentando al Congreso nuestra propuesta de presupuesto 2019. Estaremos trabajando estrechamente con los señores diputados y senadores para encontrar los consensos necesarios que nos permitan delinear el programa que guiará la política económica del año que viene. Me encuentro acompañado del secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena, del secretario de Política Económica, Guido Sandleris, y del secretario de Finanzas, Santiago Bausili. Mi idea es hablar brevemente porque creo que ustedes están ansiosos por canalizar sus preguntas, pero simplemente expresar que desde hace 2 años y medio los argentinos elegimos tomar un rumbo distinto, un rumbo basado en generar las condiciones para crecer de manera sostenida y así erradicar la pobreza de forma permanente. Ese camino, el camino para crecer sostenidamente, se va a seguir expandiendo la capacidad productiva del país y eso requiere de inversión, tanto inversión fija, inversión en maquinaria, como inversión en recursos humanos, en capital humano. Y precisamente la inversión fue el motor del crecimiento de nuestra economía desde mediados de 2016 hasta hoy. Y para que la inversión continúe impulsando el crecimiento, es necesario tener una economía ordenada, con baja inflación y equilibrio fiscal. Para transitar el camino del crecimiento en base a la inversión, también es vital tener una economía competitiva e integrada al mundo. Tenemos que volver a formar parte de las cadenas de valor. El orden económico y la integración al mundo son elementos claves en el sendero hacia el crecimiento sostenido. Si nos cerramos y pretendemos crecer exclusivamente en base al consumo interno, para una economía como la nuestra, es una condena a la mediocridad y al fracaso. Apenas iniciado este nuevo camino ya mostró resultados. En 2017, la economía argentina creció 2,9%, la inversión aumentó más de 10%, crecieron las exportaciones, creció el consumo, más argentinos consiguieron trabajo y se redujo la pobreza. Entre el segundo trimestre de 2016 y finales de 2017, más de 2,5 millones de compatriotas salieron de la pobreza. Este proceso de crecimiento continuó durante el primer trimestre de este año, cuando la economía crecía al 3,6% anual, con la inversión creciendo a una tasa del 18% interanual, un ritmo que no se veía desde hace muchísimos años en la Argentina. Así como los argentinos decidimos transitar este camino para crecer, para sentar las bases de una economía que pueda finalmente derrotar a la pobreza, crecer en bases sólidas, sostenidas durante muchos años y volver a ser un país desarrollado, los argentinos también decidimos decir la verdad. Y decir la verdad implica también reconocer las dificultades que atravesamos a partir del mes de abril. Se conjugaron varios factores que empezaron a perjudicar a nuestra economía, a nuestro programa económico. En primer lugar, la sequía. La sequía se llevó 8.000 millones de dólares de exportaciones de este año, más de 1 punto de crecimiento del PBI, y afectó notablemente las perspectivas para este año. Se conjugó además de la sequía una baja muy importante en el precio de la soja, que desde los máximos que tuvimos durante la administración precedente, hoy se sitúa en un precio 52% más bajo
que el que mostraba en el pasado. La suba del precio del petróleo, que nos impacta también de manera determinante, puesto que la Argentina perdió su autoabastecimiento energético producto de las políticas erradas en materia energética llevadas a cabo durante mucho tiempo y nos convirtieron en fuertes importadores netos de combustibles. La suba marcada en el precio del petróleo de los últimos meses también agregó presiones inflacionarias y de balance de pagos sobre la Argentina. En tercer lugar, la suba de las tasas de interés internacional empezó a generar volatilidad en los mercados, apreciación del dólar y salidas de fondos de países emergentes. En el caso de la Argentina, donde aún no habíamos terminado de corregir los desequilibrios heredados de la administración anterior y en donde contamos con un déficit fiscal todavía elevado, con un mercado de capitales raquítico, también producto de la huida de capitales y de la represión financiera que tuvimos durante tantos años, en donde los ahorristas recibían tasas de interés inferiores a la tasa de inflación, nos dejaron expuestos y en ese contexto tomamos la decisión de complementar nuestro programa económico con una ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional. Debo recalcar que esta ayuda que hemos obtenido son fondos que vienen a financiar el camino que ya veníamos transitando. Un camino de convergencia al equilibrio fiscal y que hemos decidido acelerarlo producto del cambio de las condiciones internacionales y no producto de ninguna imposición del fondo. Nosotros consideramos que ante el cambio de las condiciones internacionales es necesario emitir menos deuda y para eso tenemos que converger más rápido al equilibrio fiscal. Es así que en vez de alcanzar el equilibrio primario en el año 2021, hemos decidido modificar nuestras metas para alcanzarlo en el año 2020. Como parte del compromiso en la lucha contra la inflación, también hemos decidido eliminar el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, de manera tal que nos va a permitir eliminar fuentes de creación de dinero, ello complementado con una nueva política en la cual el Tesoro, ahora en vez de venderle sus dólares al Banco Central, que debe expandir los pesos, vendemos directamente mediante licitaciones diarias y transparentes los dólares que necesitamos convertir a pesos del Tesoro para evitar también generar presiones adicionales con la expansión monetaria que generaba anteriormente la compra de dólares por parte del Banco Central. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto. La economía argentina estaba mostrando un crecimiento sólido. Habíamos crecido 3% el año pasado, ese crecimiento se estaba acelerando. La sequía y otros factores están llevando a que nuestra economía este año crezca menos, pero pasar de crecer el 3% o el 3,5% que estimábamos en nuestro presupuesto a crecer cerca del 1% es parte de los eventos que pueden ocurrir dentro de una economía que ha sentado bases sólidas que le permiten transitar el cambio en el contexto internacional sin sufrir un hecatombe. A modo de ejemplo, en el año 2009, en medio de una sequía que fue menos grave que la de este año y con una crisis financiera sí más profunda que la que enfrentamos nosotros, la economía argentina se contrajo 6% anual. La Argentina en el año 2009 cayó 6% con respecto al año 2008. Estamos hablando ahora de una desaceleración en el ritmo de crecimiento, en un contexto en el cual contamos con herramientas para balancear el impacto de las turbulencias externas. Tener tipo de cambio flotante
nos permite transitar este camino de manera diferente a como lo ha transitado la Argentina en el pasado. En el pasado, cada vez que tuvimos un shock externo, lo que aumentó no fue el tipo de cambio y como consecuencia de ello la inflación, lo que aumentó fue el desempleo. Así, durante el efecto tequila del año 94-95, el desempleo en la Argentina subió al 18%. Y podemos citar otras tantas oportunidades en las cuales una economía menos preparada que esta sufrió muchísimo más de las crisis externas. Quiero recalcar que en el marco del acuerdo que alcanzamos con el Fondo Monetario, hemos incluido una cláusula inédita, que es una cláusula de protección social que nos permite incrementar el gasto en programas directamente vinculados con la lucha contra la pobreza en caso de ser necesario y relajar las metas fiscales en 0.2 puntos del PBI, lo cual, por ejemplo, llevado al esquema de la asignación universal por hijo, implicaría aumentar el gasto en la asignación universal por hijo en 40% si fuera necesario y que ello no impacte sobre las metas computadas en el acuerdo. El tamaño del desembolso que efectuará el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, de 50.000 millones de dólares, es inédito. No existe un programa tan grande en la historia del fondo que haya tenido fondos de efectivo desembolso y que haya sido de esta magnitud. Es un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la Argentina y que continuará haciendo con un programa económico sólido y consistente que está diseñado para que la Argentina pueda crecer sobre bases permanentes, alejándonos de los sub y bajas y de los ciclos de freno y arranque que hemos tenido sistemáticamente en los últimos 70 años. Y luego de estos meses de volatilidad, estamos seguros de que la Argentina retomará su ritmo vigoroso de crecimiento, donde las exportaciones siguen mostrando un crecimiento sólido. Tengan en cuenta que desde el año 2017 las exportaciones industriales están creciendo por arriba del 10%, lo hicieron al 11% el año pasado, este año lo harán por encima del 15%, cuando en el periodo del cepo, entre el 2011 y el 2015, cayeron a la mitad. Se redujeron en 50% en los años en los que la Argentina decidió imponer el cepo cambiario. Sin atajos, reconociendo la realidad, reconociendo que hemos sufrido distintos shocks que nos van a hacer crecer menos este año, estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, transitando por el rumbo que va a consolidar una Argentina próspera y con capacidad de seguir sacando a los argentinos de la pobreza. Muchas gracias.